Bueno, cuando vimos esto, estábamos viendo el ingreso por el interés, vale decir, si aquí decía que yo tenía 100 bolivianos y voy a aplicar un interés anual del 6%, ¿cuánto voy a tener después de un año? Entonces, igual es 100 por 0.06 me da 106 todo esta suma. Esto aprendimos, ¿verdad? Era el interés respecto al capital, el interés respecto al capital, el interés respecto al capital. Vale decir que cada año voy a tener 106, 106, 106, 106. Eso se llama lineal, es decir, tenemos un resultado lineal por aplicar el interés simple. ¿Qué les estoy queriendo decir? Que si yo con estos datos, ¿qué datos? Ahorita vamos a ver. Bueno, ahora sí. Si yo aquí, si yo, por ejemplo, acá tengo, fíjense, si bien el interés acá anual era el 10%, y el capital era 1000, entonces 10 por 1000 me da 100, 100 más 1000, 1100, y todo viene a ser 1100 para 4 periodos, 1100, 1100, 1100, 1100. Entonces eso es lineal, porque solo se aplica el interés al capital. Sin embargo, nosotros vimos de que en este caso, en el interés compuesto, se aplicaba al interés, el interés al capital más el interés. A ver, no lo entiendo, facilito. Fíjense, el capital era 1000, el interés 100, vale decir 1100. Y en el segundo periodo se aplicaba el interés al capital más el interés, al capital más el interés, al capital más el interés. ¿Eso aprendimos o no? Sí. Y en este caso, fíjense, si yo coloco todos los puntos y hago una gráfica de doble acumulación, ¿qué les quiero decir? Voy a tener, por un lado, una relación lineal y por otro lado, una relación exponencial. Lineal para el interés simple y exponencial para el interés compuesto. ¿Cómo lo hago? Fácil. Si uno va colocando en el eje de las ordenadas y abscisas. ¿Qué les quiero decir? Les quiero decir que el interés simple, ahora sí podemos poner, vamos a utilizar este sistema, ¿verdad? Donde aquí va a estar el periodo y acá va a estar el capital más el interés. El capital más el interés que es igual al monto final. Ah, sí. Bueno, entonces vamos a tener esto. Si es que este fuese el interés lineal, ¿qué voy a tener? Voy a tener esto. Pero si el interés fuese compuesto, lo que voy a tener es este otro. Crece poquito a poquito y empieza a subir rápidamente. A la suerte. Otra vuelta. ¿Se ha entendido? Hola. Sí. Sí, ingeniero. Bueno, ya vamos a poner, ya no vamos a explicar porque estamos así. Esta es lineal, esta relación es lineal.
y es el interés simple, y esta es la relación compuesta, el interés compuesto así exponencial. ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, entonces, ¿qué dijimos? Yo voy a prestar el interés. Inclusive está mal dibujado, muy mal dibujado. Ustedes, pero por favor, dibujen. Tienen ahí para dibujar. ¿Por qué les digo que está mal dibujado? Por lo siguiente, porque esto así debería ser. Comienza del mismo punto para el primer año y así va creciendo. Entonces, ahora sí está mejor dibujadito. Esto que es el verde, el interés compuesto, el monto final por el interés compuesto, y esto que están viendo ustedes acá, que es el interés simple, vamos a poner, no es nada más que una expresión lineal. ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero. Bueno, entonces eso queda claro. Y si eso queda claro, nosotros sí vamos ahora a definir lo que significa economía. ¿Y qué dijimos que era la economía? Lo primero que debemos precisar. ¿La economía es una ciencia exacta o es una ciencia social? Hola, ¿es una ciencia exacta o una ciencia social? Es una ciencia social. Entonces, ¿y qué estudia la economía? La asignación de recursos públicos para producir bienes y servicios. ¿Y qué voy a hacer con los bienes y servicios? Son requerimientos o necesidades que han solicitado las comunidades. Entonces, ¿qué había sido la economía? No había sido nada más que una ciencia social que se encargan de asignar los recursos escasos que tiene una sociedad de manera eficiente para producir un bien o servicio que satisfaga la necesidad de una comunidad. Por ejemplo, si nosotros vemos que la comunidad Guayamarca necesita un puente para poder evacuar todos los, para que ni modo, aquí. Si la comunidad Guayamarca necesita un puente para sacar todos sus productos, entonces, ¿qué había sido esa necesidad que me dice que es la economía? Es una ciencia social que va a asignar los recursos escasos de manera eficiente para que la comunidad X, Y, Z ejecute o construya un proyecto, en este caso un puente, para que ese puente es un bien o es un servicio, es un bien. ¿Para qué? Para que puedan sacar sus productos al mercado. ¿Se ha entendido qué es la economía y qué significa? Hola. Hola. Sí. Bueno, eso es lo que habíamos visto, ¿sí? Entonces, ¿y qué es la microeconomía? Para hacerlo más bonito voy a tener que ver esto. Acá, no. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a ver. Esta había sido, ¿qué había sido la microeconomía? La microeconomía, vamos a ver y vamos a explicar. La microeconomía. Dice, hemos definido que la economía es la asignación de recursos escasos para producir un bien o un servicio que satisfaga la demanda o necesidad de una sociedad. Pero claro, sí, la
economía se divide en dos ramas, la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía, como su nombre dice, micro, pequeño, dice que no es nada más que la interacción. ¿Qué quiere decir? Que interactúan la oferta y la demanda en mercados de distintos niveles, vale decir, de competencia, por supuesto, de niveles de competencia. Por ejemplo, el mercado, literalmente, 27 de mayo es mercado. Hola. Sí, Sí, porque ahí se ofertan bienes y se compran bienes. Se ofertan servicios y se compran servicios. A ello se llama mercado, sí. El mercado no había sido nada más que esa interacción entre la oferta y la demanda, la oferta y la demanda, que para generar un equilibrio, las fuerzas que demanden deben ser iguales a las fuerzas que ofertan. ¿Para qué? Para que estén en equilibrio. ¿Y por qué he dibujado esto? Porque nosotros estudiamos, por ejemplo, isostáticas, ¿verdad? Y esto me dice que este cuerpo está en equilibrio. ¿Y qué es este cuerpo? Es una viga. ¿Qué tipo de viga? Simplemente apoyada. Ya. Entonces, a eso se llama mercado al equilibrio entre la demanda y la oferta. Sí. Fíjense, por favor, que yo he dibujado siempre en sentido contrario. ¿Para qué? Para que los signos se igualen. Sin embargo, van a ver ustedes que el Excel, ¿qué dijimos que tenía el Excel? Dijimos que el Excel tenía esa posibilidad de aplicar ciertas relaciones o fórmulas matemáticas que me ayuden a resolver problemas de la ingeniería económica. Sin embargo, en la cuestión de signos, por favor, miren, me voy a posicionar acá. ¿Listo? Acá que voy a ver fórmulas, que voy a ver financieras y que voy a ver, por ejemplo, los pagos parciales. Entonces, fíjense, cuando yo vaya a colocar los signos del valor actual o del valor futuro o del valor presente y del valor futuro, yo voy a ver que debo colocar un signo dependiendo que me están pidiendo. Un signo negativo. ¿Por qué razón? Por el que el Excel, al igual que el texto del ingeniero Pardo, que en paz descanse, tenían esta característica, que fíjense, no se nota, mejor vamos a formas. Aquí, allá. Yo pensé que, por decir esto puede ser el activo pasivo no interesa, o mejor dicho, para que se entienda mejor, puede ser demanda u oferta, pero en el Excel manejan estos, aquí están, ¿no? Más fácil es venir acá. Entonces, perdón. Así yo había dibujado. Sin embargo, el Excel me dice que los dos están en el mismo sentido. Por esa razón, a uno de ellos, y les voy a enseñar después, no acá, por ejemplo, dependiendo qué tengo que encontrar, lo que les decía es que para pagos, eso lo vamos a ver más después. Por ejemplo, el valor futuro
debe ser siempre negativo. Debo colocar eso. ¿Por qué razón? Porque los signos en el Excel están en el mismo sentido. Por eso es. Ya vamos a ver, cuando estemos terminando esta unidad, vamos a poder ver eso. Entonces, ¿hasta acá se ha entendido? Sí. Bueno, esa vez que la Sí, microeconomía. sí. Entonces, la microeconomía es algo que todos la vivimos, que todos la tocamos. Por ejemplo, parte de la microeconomía son nuestros sueldos, sí, son parte de la microeconomía. Sin embargo, lecciones aprendidas ya no hay que ver así. O sea, hay que ver dónde invertir. Bueno, entonces, si eso era la microeconomía, quedaba la macroeconomía. Y esto, como es macro, yo les pregunto a ustedes, el contexto nacional, ingeniero, ¿qué es contexto? Esto con rojito lo que contiene, es decir, aquí adentro, el contexto de aquí adentro es esta línea roja, en este caso es un círculo. El contexto de... a ver, en el contexto nacional, por ejemplo, voy a insertar la macroeconomía. No lo entendemos fácil. Será pertinente, si yo estoy hablando de sueldo, ver en la microeconomía, no. Fijamos en la macroeconomía, por ejemplo. El hecho de fijar una inflación hay que ver en la macroeconomía. Conclusión, en la macroeconomía, dice, estamos viendo los impactos que tienen indicadores, pero en el país, en el estado donde uno está. Entonces, el salario mínimo vital es una variable macroeconómica, sí, es una, vamos a decir, eso forma parte, ese monto forma parte de la política económica nacional. Entonces ya sabemos que, por ejemplo, para concluir esta parte, la macroeconomía, por ejemplo, coloca, cuando está en crisis una economía y empieza a haber hoy una subida, a ver, en las inflaciones, perdón, eso, la inflación es una variable macroeconómica. ¿Por qué razón? Porque estamos viendo la economía del país, no estamos viendo las producciones en economías ya muy totalmente definidas. Entonces, ¿entendido hasta acá? Hola. Sí, sí. Sí, ingeniero. Bueno, entonces, eso también ya está definido, lo que significa la microeconomía y la macroeconomía, que son partes o elementos de la economía. Bueno, nos vemos la presentación y nosotros ya no tendríamos mucho que explicar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo después, bueno, no sé si esperen, hasta aquí vamos a llegar esto. Es 2 láminas más. Dice método de la microeconomía. Dice que el método es esta, estática comparativa. ¿Y de dónde saca la estática comparativa? Justamente de esa asimilación del análisis de cargas que yo conozco porque he llevado isostáticas. Sin embargo, ¿qué tiene que ver con la microeconomía? Por supuesto, hemos definido que una de las solicitaciones podría ser la demanda y otra vendría a ser lo que
Si esa es la demanda, la otra tiene que ser la oferta, lo que tiene en ese momento. Entonces, eso es lo que va a ocurrir, sí. Bueno, entonces leemos esto por si acaso, método de la microeconomía. El método de la microeconomía se llama estática comparativa. Es un análisis estático, sí, y me va a servir para comparar interna y externamente, sí. Internamente para saber dónde tenemos mayores deficiencias en cuanto a la explicación que podamos dar. Entonces, para esas cosas me va a servir. Entonces, conclusión, vamos cerrando ahorita antes de ver el video y resulta que dice así, que la oferta, bueno, ¿qué dice ahí? Dice que el análisis del equilibrio del mercado la debo hacer en base a la estática comparativa, donde cuando existe equilibrio de fuerzas, por supuesto, quiere decir que existe esa, ahorita vimos, esa estática comparativa que me permite mantener el mercado en equilibrio. Hasta acá, por favor, ¿se ha entendido algo? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, ahora, ¿qué nosotros vamos a hacer? Primero vamos a dejar de presentar. Y si dejo de presentar, voy a tocar una sola pestaña, esto que quedamos, y vamos a compartir. ¿Se puede ver? Sí, se ve. Sí, se ve. Ya, entonces, lo vamos a recorrer, pero bueno, lo vamos a... El crédito. ¿Ahora se escucha? El crédito es el Sí, único. ingeniero. Ya, ¿cómo se escucha? Expansor de demanda de mercancías cuando la sociedad produce una cantidad superior a las necesidades o a la capacidad de compra de la población. ¿Pero qué es exactamente una deuda con el banco? Es la promesa que reduce en relación a lo que invertí, aunque se venda toda la producción. Quedamos en la segunda parte, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya vimos la Y primera. me está adelantando, disculpe. El crédito. El crédito es el único expansor de demanda de mercancías cuando la sociedad produce una cantidad superior a las necesidades o a la capacidad de compra de la población. ¿Pero qué es exactamente una deuda con el banco? Es la promesa de pago de una cantidad de nuestro salario futuro, o sea, una cantidad de nuestras horas de trabajo cuando las hayamos trabajado y cobrado, o parte de la ganancia si es el capitalista quien lo pide. Aún así, horas laboradas por los trabajadores. Una cantidad a la que además se le sumarán intereses. Como ya sabemos, la producción sigue su carrera con nuevos adelantos tecnológicos y ahora, para ganar lo mismo, debo producir más cantidad que antes. La entrada de nuevas tecnologías y el consecuente incremento en la cantidad de mercancías tiende a imperar en el conjunto de la economía, pero
la cantidad de trabajadores empleados no se expande en la misma proporción. Más aún, la entrada de nueva tecnología ralentiza su contratación o reemplaza a gran número de trabajadores. Por ello nos encontramos con que aun cuando los precios de las mercancías bajan, también la capacidad de compra, y por más que se expanda el crédito, este tiene el límite real de la cantidad de salarios futuros, que serán menos. Una burbuja crediticia. La sociedad está ya endeudada y no compra a pesar de los bajos precios. Además, debido a la baja en los precios, ahora los deudores no quieren pagar los préstamos de mercancías que compraron más caras de lo que valen actualmente en el mercado. La producción, por tanto, se frena y esto conlleva a nuevos despidos, por lo que el crédito irremisiblemente se frena de nuevo, al tiempo que una cantidad importante de la deuda no podrá ser pagada. Esto se conoce como explosión de una burbuja crediticia. Después de la explosión de la burbuja crediticia, la producción no encuentra demanda suficiente. Así que pediré al gobierno que ayude a los bancos poniendo de los impuestos de todos para que pueda seguir prestando. O sea, que realice un rescate bancario. Sin embargo, qué gran problema. Pues por ser ahora más productivos y fabricar más mercancías gracias a los avances tecnológicos, ha decrecido el empleo y ahora casi nadie puede pedir nuevos créditos. Por el lado del trabajo, puedo bajar los salarios de mis trabajadores, expandir su jornada de trabajo, quitar prestaciones sociales o pedir al gobierno que suba los impuestos a los salarios y los impuestos a cada mercancía. Pero los trabajadores siempre han presionado para mejorar sus salarios y condiciones de trabajo y lucharán contra una merma en su nivel de vida. Entonces, también puedo irme a otros lugares del mundo donde haya trabajadores más baratos y que trabajen más horas. Pero pronto también ellos lucharán por mejores salarios y condiciones de trabajo. Los gobiernos me ayudarán a meter en cintura a los trabajadores con reformas laborales, privatizaciones, recortes a bienestar social, impuestos, represión. Pero el límite real de los salarios, el mínimo para sobrevivir y el avance en la tecnología, como hemos visto, hará insuficiente todo lo que hagamos por vender nuestras mercancías. Por el lado del capital financiero, tengo la opción de liquidar mi fábrica y poner mi dinero en la bolsa de valores o en los bancos para que otros empresarios se financien con mi dinero y yo reciba parte de la ganancia que generan esas empresas que sí han podido mantenerse en el mercado. Pero en mi caso están muchos otros. Y los que han logrado sobrevivir tendrán tarde o temprano el mismo problema que yo. El círculo se irá estrechando, las ganancias se reducirán y lo que creíamos que íbamos a ganar en la bolsa y los bancos irá mermando y se concentrará cada vez en menos manos. Las crisis en la bolsa de valores no son otra cosa, sino la saturación de un mercado de dinero al que fluye cada vez menos ganancia. La especulación en la bolsa es el mecanismo de redistribución del valor de cada acción, pero en nada altera la rentabilidad de estas. Por el lado de la concentración de capital, podría intentar comprar todas las empresas de mi ramo para crear un monopolio y subir los precios de mis mercancías hasta donde yo quiera. Pero aún así, no podría venderlas por falta de demanda. Por el lado de la tecnología,
Podríamos tirar todas las nuevas tecnologías al mar y volver a nuestra producción de antes. Pero muy pronto, alguno de nosotros aparecería con una innovación para quedarse con una parte del mercado y empezaría todo de nuevo. Por el lado militar, podríamos inventar una nueva burbuja con una guerra mediante la cual destruyamos mucha riqueza para crear nueva. Pero al final, cuando hayamos reconstruido todo, tendríamos de nuevo el mismo problema. Aunque claro, ganaríamos tiempo. Recordemos los años de posguerra, de 1945 a 1971, que empieza a gestarse la crisis. Este es el círculo vicioso intrínseco, inherente e indivisible del capitalismo. Un inmenso arsenal de mercancías que no pueden venderse. Un límite infranqueable del crédito y la recesión tanto en el ámbito de la producción como del capital financiero, pues este se alimenta de la esfera productiva. El dinero, única materia prima del capital financiero, no es otra cosa que la suma de la riqueza generada en la sociedad. Y como habíamos comprobado antes, el dinero no es más que la medida de la cantidad de horas de trabajo general. Si, por ejemplo, los bancos centrales buscaran dinero, simplemente imprimirían dinero. Es su prerrogativa. Pero si no lo hacen, es porque el dinero no es otra cosa que la medida del tiempo de trabajo y este tiene un límite. Las horas trabajadas o por trabajar en la creación de riqueza. Cuando han imprimido dinero irresponsablemente, lo que han ocasionado es una gran inflación, que es el mecanismo compensatorio en el mercado de esta medida arbitraria. No le demos vueltas y olvidemos la eterna digresión del dinero como causante en sí mismo de nuestros males. El dinero es solo una medida de valor, no el valor en sí mismo. El tiempo de trabajo social decrece por la productividad gracias a la incorporación de nuevas tecnologías y con ello decrece la tasa general de ganancia. Y es por esa baja en la tasa general de ganancia que los mercados, el capital, se revuelve desesperado y buscan mecanismos cada vez más perniciosos para la sociedad con el fin de resarcir el daño. Para ello, se están reforzando y sofisticando prácticas aberrantes, como depauperación de la naturaleza, contaminación ambiental, comercio sexual, crimen organizado, guerras, creación de consumo inútil, medicinas innecesarias, obsolescencia programada, medios de comunicación estupidizantes, gobiernos traidores a sus pueblos, robos y fraudes financieros. Todo lo anterior y más es perseguido por una sola motivación y solo una: la obtención de una ganancia cada vez más difícil de obtener. Buenas noticias. Aunque parezca mentira, esta baja de ganancia promedio por el avance de la tecnología puede ser lo mejor que nos haya pasado a la sociedad, pues demuestra que estamos muy cerca de liberarnos de este círculo pernicioso, dado que si cada día podemos producir más bienes y cada vez más baratos porque se fabrican en menos tiempo de trabajo, esto solo significa que si hacemos buen uso de los recursos y la tecnología, podemos producir con muy poco trabajo humano lo necesario para satisfacer las necesidades de la sociedad entera. Y hoy, por primera vez en la historia de la humanidad, esto es
perfectamente posible. Veamos con calma el panorama y entenderemos por qué salir de este modo de producir y distribuir la riqueza es ya hoy una realidad. Primero, observemos lo siguiente. En el planeta, gracias a la naturaleza y a la fuerza creadora del hombre que ha desarrollado las nuevas tecnologías, existe hoy la capacidad de alimentar, dar techo, abrigo y bienestar general a los casi 7.000 millones de seres humanos. Y si no me creen, volteen a ver el inmenso arsenal de mercancías en el mercado, la cantidad de alimentos que se tiran al mar por falta de demanda, la cantidad ingente de casas y edificios deshabitados en todas las ciudades y pueblos, la inmensa cantidad de hombres y mujeres deseosos de trabajar y participar en la vida productiva, la cantidad descomunal de profesionales desempleados, los miles de descubrimientos archivados por no desechar del mercado los existentes. La riqueza material y humana está ahora mismo detenida, subutilizada y ociosa, solo porque nos hemos organizado de una manera que hoy nos está ahogando. Este sistema económico, aunque injusto siempre, fue motor del desarrollo humano, pero en estos momentos lo está deteniendo. Y si no, ¿por qué vivimos en una crisis desde el 2007 si no ha habido una pandemia, ni un desastre natural, ni una guerra mundial? Porque es el capitalismo el que está en crisis, no los seres humanos o la naturaleza. ¿Qué nos está limitando entonces la posibilidad de deshacernos del capitalismo? Muchos me dirán que debemos pedirle al capital que no sea tan ambicioso, que no busque incrementar sus ganancias. Pero eso es pedirle al capital que deje de ser lo que es, que se suicide. Tampoco podemos pedirle a los trabajadores que no busquen mejores salarios y condiciones de trabajo, pues sería pedir que se dejen morir. Lo importante es ver lo que sí es posible. Esto es, producir de la manera en que el propio desarrollo nos está indicando. Podemos producir bienes en abundancia, tantos como necesitamos, y con cada vez menos inversión de trabajo humano repetitivo y esclavizante que nadie quiere hacer. Es la realidad, y no alguna ideología, la que nos está marcando el camino. Pues ya solo tenemos dos opciones: o dejar que el sistema se descomponga aún más con el costo infinito de sufrimiento y vidas humanas, o tomar de la mano el desarrollo y hacer uso de él para el beneficio de todos. Claro que los que todavía tienen algo que perder se resistirán violentamente, pero cada vez son menos. Y como hemos visto, la esperanza de que este panorama se revierta es nula. Los que tienen algo que perder buscan convencernos por todos los medios de que el ser humano está dominado por la ambición personal y que nuestra voluntad solo obedece al dinero. Sí, somos muchos los ambiciosos, pero de una vida mejor, y podríamos romper con el paradigma actual haciendo uso de la inteligencia, dando la espalda a lo que ya no sirve y organizando la producción de una manera diferente. Para ello debemos optimizar los recursos, cooperar y planear de acuerdo a nuestras necesidades, preferencias y posibilidades. ¿Que cómo será esa nueva sociedad? Eso nadie puede saberlo, pues no tenemos una bola de cristal. Solo sabemos lo que tenemos frente a nosotros, la posibilidad real, objetiva y comprobable de organizar la sociedad en base a la tecnología y la cooperación, y no el dinero y la ganancia. ¿Que será muy difícil?
¿No lo es vivir sin esperanza de una vida sostenible y digna? ¿No estamos dispuestos a cooperar para beneficiarnos todos? Coordinarnos nunca ha sido tan fácil como hoy gracias al Internet. Participar en las discusiones y decisiones de la vida comunitaria, lo mismo. ¿Tenemos que seguir dependiendo de una entidad que nos dicte lo que tenemos que hacer? ¿Un patrón, un gobierno, una iglesia, un banco? ¿No es el momento de ser mayores de edad como sociedad? Si pensamos que solo el mercado puede controlar nuestras vidas, pues entonces no hay nada que hacer. El capital se organiza muy bien para defender sus intereses. ¿No es momento de hacer lo mismo con nuestros intereses? Lo único que nos detiene es la comprensión del hecho incontrovertible, pero aún difícil de visualizar, de que hoy podemos ya desarrollar una nueva economía y detener la miseria de millones de personas y la destrucción del planeta. En cuanto lo comprendamos cabalmente, empezará en ese segundo el cambio. Hola, ¿hasta acá has entendido? Sí, se ha entendido. Sí, ingeniero. Bueno, entonces ya sabemos qué es el dinero, para qué sirve, y ahora entendemos lo que vimos en La Casa de Papel en Netflix. Ahora sí hemos entendido. Entonces nosotros vamos a ver dos conceptos más que se llama la oferta y la demanda. Entonces, para ver la oferta, vamos a comenzar por la demanda. Hay algo que yo aprendí de mi abuela y decía que en la economía hay que conocer cuál es la demanda de la sociedad, qué demanda la gente. Si quiere comprar piedras, hay que vender las piedras y, por supuesto, las piedras ya clasificadas y chancadas sirve como material de agregado para hacer el hormigón. Fíjense cómo se podía así vender las piedras. Entonces vamos a ver qué es la demanda. Dice, la demanda se entiende por demanda aquellas cantidades de un determinado producto, bien o servicio que una población solicita o requiera. ¿Hola? No está presente en la pantalla, Inge. Oh, me olvidé, perdón. Es lo que teníamos que hacer, dejar de presentar. ¿Por qué no me han dicho yo toda tu pantalla? Bueno, eso es lo que les decía. Podemos ver aquí o allí, no hay problema. Y decía así. ¿Qué es la demanda? Estoy colocando con rojo y después les explico por qué es con rojo. Dice, se entiende por demanda a aquellas cantidades de un determinado producto. Por ejemplo, les hablaba de agregados. En nuestro caso, ¿por qué razón? Porque nosotros sí utilizamos como material de construcción el agregado. Puede ser fino o grueso, puede ser arena o grava, pero necesitamos, por ejemplo, un producto, bien o servicio. Esta piedra clasificada es un producto, sí. A eso hemos llamado grava o arena, sí. Dice que la población requiera diferentes niveles de precio. Entonces, nosotros, por ejemplo, vamos a poner explotación de agregados en un río, por ejemplo.
Por ejemplo. Imagen. De esto estoy hablando, ¿se está entendiendo? Vamos a ver dónde está su... Aquí está más bonito. Acá estamos viendo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ya se ha clasificado y se ha explotado estos áridos de un río y en algún momento se ha tenido que chancar tal vez algún agregado grueso, pero normalmente en un río no se utiliza la chancadora, sino la clasificadora. Entonces acá estamos clasificando agregados, sí. Entonces, este es un bien, sí. ¿Y por qué estoy produciendo tanta cantidad de agregado? Fácil. Porque por esto. Entonces, ¿por qué razón? Porque se están construyendo, acá está, se están construyendo edificios. Para eso requiere el agregado, sí. Entonces, esta parte de la población que se dedica a la industria de la construcción requiere ese bien, sí. A eso se llama demanda. ¿Se entendió? Hola. Sí, ingeniero. Bueno, entonces, ya me había pasado bien. Entonces dice que esta función demanda se puede explicar en base a estas 6 variables. Esto es el ingreso per cápita, vale decir mi sueldo si quieren, es el producto del bien, diré precio del bien sustituto, del bien complementario, la población, gustos y costumbres. Fíjense, son 6 variables difíciles de predecir. Por ejemplo, vamos a comenzar con la última. Dice gustos y costumbres. Por ejemplo, ahorita vamos a ver, díganme el color de su preferencia. Vayan diciéndome, por favor, no esperen que salga para ver quiénes están participando o no. Azul. Azul y Verde. Verde. Blanco. rojo, Inge. Negro. Negro, ingeniero. Negro. Azul. Fíjense, de todos los que hemos dicho, hemos hablado de 5 colores. Fíjense qué heterogéneo es, ¿verdad? De 7 personas, 5 colores, 2 se han repetido. Entonces, qué difícil es esto, lo que se llama gustos y costumbres. Bien difícil. Ingreso es, por ejemplo, el salario que me paga la universidad por persona. Este dice precio del mismo bien, precio del bien sustituto, precio del bien complementario, y esta es la población. Por ejemplo, si nosotros vemos esto, esta es la población, este es mi universo. Entonces, vamos a llamar el cercado con 900.000 habitantes. Esa es mi población, sí. A la suerte, me parece bien, sí, está bien. Esa es la población. Hemos visto que los hábitos y costumbres, por ejemplo, respecto al color, son variados, diversos y en cantidades. Entonces, vamos a ver sobre lo que podríamos nosotros ver la demanda. Ya no voy a poner el agregado porque se van a dormir. Entonces vamos a poner botellas de cerveza. Fíjense, acá que estamos viendo, estamos analizando la cerveza. Eso a ustedes les va a gustar. Entonces pregunto, ¿qué tipo de
cerveza les gusta la Corona, les gusta la Taquiña, les gusta la Guay, les gusta la Paceña, la Brahma, la Heineken, es decir, fíjense, tenemos todo un abanico, ¿verdad? Entonces, a esto se está refiriendo cuando estamos hablando de gustos y costumbres. Entonces, estos dos han quedado claros. Lo que falta explicar es esto. Ingreso per cápita, yo por ejemplo, ¿cuánto gano? Voy a poner el salario mínimo, 2.261 bolivianos. Es mi ingreso, sí. Precio del mismo bien. En el precio, por ejemplo, yo me compro guarimiel, vale 10 bolivianos. ¿Cuál sería el bien sustituto a la cerveza? ¿Cuál es el bien sustituto a la cerveza? Ya pues. Entonces aquí tengo. ¿Cuál es, por favor? Estoy viendo. ¿Es el bien sustituto o no de la cerveza? Ya pues. Sí, ingeniero, licores. Ya pues. Con Rugero, lo que quieran ustedes, eso es el bien sustituto. No. Si yo no puedo comprar cerveza, me compro esto. Eso se llama sustituto, ¿verdad? ¿Por qué voy a sustituir por gusto, por costo, por lo que quieran? O si ustedes quieren chicha, también es sustituto. Seguramente es más barato. O si quieren diablo, supa y había habido. Este trago debe ser mortal. Se está entendiendo el bien sustituto. Ahora hay que ver cuánto cuesta. Prefiero roncola que vale 8 bolivianos, más barato. Y díganme cuál es el bien complementario, es lo último que nos falta definir. Hielo. Bien complementario. Este hemos visto que es el bien que estábamos analizando, la cerveza. Este es el bien sustituto. Ahora, ¿cuál es el bien complementario? ¿Qué pasa? Cuando te vas a pasear y te estás regresando, ¿qué haces? ¿Comer? Comer. Por supuesto. ¿Y qué colocamos si ustedes quieren chancapechos? ¿Ese es el bien complementario o no? Sí, Puta, miren. Puta. ¿Eso le ponen o no? El bien que estoy analizando. Sí, El sustituto y el bien, pues ya se había adelantado. El bien complementario. Es el bien que se está analizando. El bien sustituto y el bien complementario. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ¿Y qué ingeniero. sí. la población? La población que es Cochabamba. Y gustos y costumbres, y hemos visto que es recontra heterogéneo. Entonces, fíjense, a eso se llama demanda. ¿Por qué comenzó con la demanda? Y otra vuelta les digo, porque mi abuelita me dijo que si había que vender a la suerte, y lo ha pagado sin querer. Si había que vender piedras, en este caso clasificadas, para que nos sirva como material o como insumo para hacer el hormigón, había que vender. Entonces hay que ver la demanda, sí. Pero ¿está en el mismo nivel o jerarquía que la oferta? Sí. Entonces vamos a ver la oferta más y entonces dice, se entiende por oferta a las cantidades de un determinado bien o producto o servicio que los vendedores, ¿qué estamos viendo? Vendedores están dispuestos a ofertar o a ofrecer en determinados precios en condiciones de ceteris paribus. ¿Qué es ceteris paribus? Es en latín. ¿Qué quiere decir ceteris paribus? A ver, otra vuelta vamos a poner. Oferta, está conmigo. Oferta dice
a las cantidades de un determinado bien, producto o servicio que los vendedores están dispuestos a ofrecer a determinados precios en condiciones de ceteris paribus. ¿Alguien me puede decir qué es y qué significa esto? Dice esto en latín, pero con el enfoque económico, quiere decir que una de las variables, de las 7 variables que tengo acá, que es una más que la demanda, una de ellas va a variar y la otra va a permanecer constante. Normalmente, hasta por el video que hemos visto, la que va a variar siempre es la innovación tecnológica, es IT, que es CP, costo del producto, tamaño de mercado. Esto es créditos, es precio del mismo bien, precio del bien sustituto y precio del bien complementario. Fíjense, acá aparece un nuevo término que es condiciones de crédito. Entonces vamos a ver en un otro video qué significa crédito, no ahora, si no se van a dormir. Entonces fíjense qué importante había sido para determinar la oferta para los vendedores. Por ejemplo, aquí como dice, voy a innovar tecnológicamente y por supuesto voy a mantener todo lo que ustedes quieran, pero con la innovación tecnológica voy a poder vender más. Entonces, eso había sido lo que significa la oferta. Es decir, este bien, producto o servicio que los vendedores están dispuestos a ofrecer a determinados precios en condiciones ceteris paribus. Por eso la oferta se tiene que definir en función de 7 variables. Las 3 últimas ya conocíamos. Precio del mismo bien, precio del bien sustituto, del bien complementario. ¿Qué estamos aumentando? Innovación tecnológica, costo del producto, tamaño del mercado y condiciones de crédito, justamente para poder apalancar mejor y mayor producción. Entonces, eso es lo que significa la oferta. Entonces, la oferta la hace siempre un emprendedor, un vendedor. Entonces, voy a recoger con todo este problema que ha habido y que sigue existiendo, el de la pandemia, ahora de la guerra entre Rusia y Ucrania. Resulta que hace días se ha generado en Francia, París, vamos a decir un movimiento porque Bill Gates, ¿lo conocen a Bill Gates, no ve? Sí, ingeniero. Él es el que ha hecho todo esto, donde les estoy mostrando, Microsoft. Bill Gates ha dado una conferencia para los emprendedores. Entonces, cuando yo soy un emprendedor, quiero poner a la venta un producto, ¿saben qué ha dicho Bill Gates? ¿Cuál sería la condición más importante para que uno sea considerado un productor, un innovador, lo que quieran llamar? ¿Qué había sido lo más importante? ¿Cuál debería ser la característica? A ver tú, con esto vamos concluyendo. ¿Dónde está mi...? A ver, Daniela Gutiérrez, tú eres un emprendedor. Vas a producir esas piedritas clasificadas que las llamamos agregados. ¿Cuál sería lo más importante en tu persona para que tu emprendimiento salga adelante? En pocas palabras, hay algo que no me gusta, pero vamos a llamar éxito, para que tengas éxito en tu emprendimiento. ¿Qué deberías tener tú? Perdón, dime. Una buena publicidad, un buen marketing. Ya, está bien. Tú dices, tú deberías tener esa posibilidad de hacer marketing, todo. Me parece bien. Pero tú, ¿qué me dices, Marco Antonio?
¿Qué deberías tener tú como persona para que tengas éxito en el emprendimiento que vayas a realizar? Por ejemplo, tú vas a vender plastoformo para construcción. ¿Qué característica como persona deberías tener? Tener una buena relación con las personas. Bueno, lo define de la manera más simple Bill Gates. Ser un buen vendedor. ¿Qué quiere decir? Yo respeto mucho. Ser un buen vendedor quiere decir para mí ser un buen pack. No seré grosero. Un buen vendedor es aquella persona que sabe vender su producto. Dice que eso es lo más importante para que tu emprendimiento tenga éxito. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, por favor, vayamos. No hay más preguntas, ¿no? Hola. Todo claro, Inge. Ya, entonces. No, Inge. Perdón, que se entendió, Daniela. Sí, Inge, todo claro. Ya, entonces, por favor, ayúdenme a salir, por favor, de manera ordenada. Hasta luego, Inge. Chao, chao.